Opinión en Acción. Muy buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. En los próximos 60 minutos los invitamos a repasar, a conocer lo más importante de la jornada informativa del día de hoy en Salta, en el país, en el mundo. En el día de ayer estuvimos hablando de la paritaria que llevaban adelante la intergremial con el gobierno provincial. Escuchamos a diferentes sectores gremiales, a quienes firmaron el acuerdo paritario, a uno de los sectores que no había firmado, como en el caso de Citepsa. Hablamos con el ministro de Economía de la provincia, Roberto Di Bajur, y mientras se desarrollaba nuestro servicio informativo, se llevaba adelante la asamblea de Citepsa y de los autoconvocados, quienes rechazaron el ofrecimiento que había dado el gobierno provincial, y a partir de allí determinaron medidas de fuerza por 48 y 72 horas. Una situación, por supuesto, que continúa en el transcurso de esta semana, y además restaba escuchar la voz de ADP, el sector que representa la mayor cantidad de docentes en la provincia de Salta, quienes no firmaron el acuerdo que ofrecía la provincia. ¿Cuál era la definición que tenía ADP de la situación y de las paritarias que se llevaron adelante en la provincia de Salta? En la jornada de ayer ya se dio la última propuesta del gobierno. En la misma se accedió a varios puntos que se pedía de ADP, no así al blanqueamiento del Código 690. Por ese motivo no firmamos dicho acuerdo. Vamos a seguir charlando a ver si podemos avanzar algo. Independientemente que es un código que se blanquea cuando faltan 2 años a los docentes para jubilarse, entendemos que blanquearlo significa tener que enviarle al ANSE 2.400 millones de pesos, que es muchísimo dinero por el solo hecho de blanquearlo. Pero bueno, vamos a tratar de seguir charlando y llegar a ver si se puede acordar algo con respecto a ese código. ¿Por qué pedimos por ese código? Porque es un código que le llega a todos los docentes de todos los niveles, o sea, es abarcativo. Después se consiguió, bueno, lo de jerarquización, lo del sueldo inicial que pasa el docente el día sábado va a cobrar el que recién se inicia 715.000 pesos, el aumento del transporte y bueno, después el bono que lo ofreció el gobierno, que no lo pidió ningún gremio, de 50.000 pesos que se va a acreditar el día sábado. Un 4% en agosto, un 5% en octubre y un 5% en diciembre. Con el compromiso también del gobierno de seguir adelante con el tema de seguir pagando la compensación docente, o sea, el FONIT, que eso también fue un logro de ADP en su momento, que por poco que sea o ínfimo el porcentaje que sea, se lo cobra todos los meses, un dinero que se recibe de Nación. Y bueno, yo ahora estoy saliendo al interior, me voy a juntar con los delegados, vamos a charlar para ver qué paso seguir, ¿no? Dijiste que fueron 41 días de negociación. Si retrocedemos ese tiempo, ¿se han acercado a las propuestas, a las ideas que tenían en ese momento? Digo, ¿el balance termina siendo más positivo también? Y termina siendo más positivo porque ofrecía el gobierno un 9%. Positivo porque se volvió a tener mesa sectorial que no se tenía, donde cada sector, tanto salud, vieron parte de su grilla, nosotros en educación parte de nuestra grilla. Se avanzó. No lo que quisiéramos, pero bueno, dentro del contexto económico por el que se está atravesando, algo se avanzó. Nada conforma en estos momentos lo que se pueda lograr, pero bueno, peor es tampoco podemos hacer comparaciones, pero hay otras provincias también que están bastante complicadas. ¿Y cómo analizas el panorama de acá hasta el mes de diciembre? No, hay una mesa en la semana del 15 de octubre donde se analizaremos, pero bueno, yo voy a solicitar seguir reuniéndome con el gobierno por otros aspectos también, que no tan solo el Código 690, para que vamos charlando, avanzando, para poder llegar a avanzar un poco más, ¿no?, en lo que es nuestra grilla. Hay algunos puntos que surgen a partir de esta paritaria del gobierno con la intergremial. Por un lado,
que acordaron todos los gremios salvo los de educación. Uno, UDA, que ayer escuchábamos justamente a su secretario gremial hablando respecto a este punto. Consultábamos a través de la producción a algunos gremios por qué no habían acompañado a los docentes en estas demandas y firmaron de igual manera. La aclaración que dan tiene que ver con, no el término interna, pero sí las diferentes negociaciones que llevan adelante. Nos explicaban que, por un lado, los sectores docentes planteaban dos aspectos puntuales del sector. Vamos a compartir cuáles son esos puntos que los sectores gremiales docentes han planteado en la paritaria que culminó para varios gremios en el día de ayer y los docentes continúan esperando. Uno de ellos es la cuestión del incentivo docente. Recordemos que cuando Nación toma la decisión el año pasado de cortar el incentivo docente, que a propósito hay una demanda que realizó ante la Corte Suprema el gobierno de la provincia de Salta y sigue a la espera de una resolución, el gobierno de la provincia lo absorbe con recursos propios. En ese momento, y es la bandera que un poco escuchábamos recién de ADP, ellos levantan, es un logro del gremio principal de los docentes. ¿Cuánto perciben hoy los docentes por incentivo docente, que no está actualizado? Son los valores de hace algunos meses atrás, 28.700 pesos. El famoso código 690 que hemos escuchado, a CITEPSA, que hemos escuchado también a ADP y a otros sectores referenciar, es un adicional no remunerativo para docentes con un solo cargo. Desde entonces permaneció sin modificaciones estructurales. ¿Cuál es el valor que tiene este famoso código 690? 86.247,72 centavos. Lo que dicen los sectores que firmaron el convenio, nosotros logramos acuerdo de nuestras partes, por ejemplo, salud, con ciertas reivindicaciones que se habían planteado ante el ministerio correspondiente, y educación deberá resolver estas cuestiones. En el caso del incentivo docente, la provincia garantizó hasta diciembre tener los recursos necesarios para abonar este incentivo docente, aunque no le corresponda. Y la cuestión del Código 690 es una discusión estrictamente del área de educación que excede al resto de los gremios que sí firmaron el acuerdo paritario en el día de ayer. Un acuerdo paritario que trae inmediatamente la primera pregunta: ¿qué va a ocurrir con la cuota en los colegios privados en la provincia de Salta? Desde Coprodec, que es justamente los que nuclean a colegios que dependen justamente de la Iglesia Católica, dieron su opinión sobre estos aumentos conocidos en el día de ayer. Seguramente las cuotas van a subir en proporción al porcentaje otorgado por el gobierno provincial en el próximo semestre de clases, hasta un 14%, y algún colegio verá la particularidad en qué momento va haciendo las subas salariales. Estamos hablando en este próximo semestre, entonces. Sí, en esta mitad del año. Y hablando también de lo que es el bono de 50.000 pesos, ¿eso no lo afecta a ustedes? Bueno, tendríamos que ver cómo terminó el acuerdo redactado, que no lo tenemos, y ahí evaluaremos oportunamente la incidencia de ese costo. En torno también a lo que son los colegios privados, ¿ha afectado al alumnado o el alumnado sigue regularmente? Bueno, hasta el día de hoy la cantidad de alumnos sigue normalmente, no hemos tenido novedades, dificultades, de ninguna dificultad, siguen con normalidad. Ahora seguramente se les va a decir entonces que viene entonces el aumento a los padres de los chicos. Sí, cada colegio va a ir comunicando según su realidad económica el aumento que va a realizar. Narcotráfico, venta de armas, trata de personas, los delitos más redituables y que en el mundo entero, lamentablemente, siguen ocurriendo. En este punto de la trata de personas, hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas y preparamos un informe que tiene que ver con una cuestión que a veces cuesta mostrarlo en los medios de comunicación porque no tenemos imágenes ilustrativas, porque no siempre hay información a la que podemos acceder de casos muy delicados que se investigan en la Justicia Federal. A propósito, desde la Justicia Federal, desde el Ministerio Público Fiscal Federal, se dio a conocer un video tratando de explicar en simples palabras qué significa la ley vigente al respecto. La ley de prevención y de sanción a la trata de personas es importante, yo diría, si tuviese que sintetizar, porque incorpora el concepto de explotación a la semántica del Código Penal. Lo que hace básicamente
al incorporar este concepto, lo que hace es prohibir la explotación de personas entre sí. La ley lo que hace es definir algunas prácticas interpersonales que no pueden ser toleradas en una sociedad democrática. Una de ellas son los servicios forzosos, los trabajos forzosos, traer a alguien para trabajar en un lugar e incrementarle la deuda desproporcionadamente para que no pueda decir basta de esa relación laboral, lo que tiene que ver con toda la explotación sexual y el componente y la debida perspectiva de género que siempre está ligada, digamos, a este tipo de explotación, y otra forma de explotación como por ejemplo el matrimonio forzoso o también lo que tiene que ver con el comercio de tejidos y órganos humanos. Estas son básicamente las formas que están hoy prohibidas y que califican como formas explotativas y que el Código Penal, desde la sanción de la ley de trata, ha venido a prohibirlas y a castigarlas penalmente. ¿Qué debemos saber respecto del tema trata de personas? Hay dos normativas en la provincia de Salta que justamente publicó la Cámara de Diputados en sus redes sociales en la jornada del día de hoy, que nos parece interesante que podamos compartir. Ley 8.345, su objetivo es crear condiciones para el acceso al trabajo de personas víctimas de trata y explotación de personas, sus distintas modalidades. El Poder Ejecutivo debe articular con autoridades nacionales y municipales la asistencia a estas personas, procurando el inmediato abordaje integral a su grupo familiar o comunidad. Existe justamente un área dentro de la provincia, dentro de la policía de la provincia, para trabajar en este sentido. Además, otra ley que tiene que ver con este tema, la 8.308, la misma establece la obligatoriedad de que en todos los accesos y egresos de la provincia, peajes, terminales de transporte aéreo y terrestre, medio de transporte público, urbano e interurbano, hoteles, hosterías, hostels, oficinas públicas y privadas de turismo, hospitales, centros de salud, destacamentos, subcomisarías y comisarías de la policía deben exhibir en un lugar visible una leyenda que diga en letra clara y legible: si sos testigo o víctima de trata, llama gratuitamente al 145 a las 24 horas. Sin clientes no hay trata, que es un lema que se ha instalado en los últimos años a través de diferentes instituciones y también de gobiernos nacionales y provinciales. Vamos a conocer algunos detalles que fuimos buscando a través del trabajo de producción que tiene que ver con esta gravísima problemática de la trata de personas. Las tendencias globales que alarman respecto al tema. El informe global de la ONU revela un repunte del 25% en víctimas detectadas luego de un descenso importante que se había marcado en la época de la pandemia. En el 2002 se indicaba que el 38% de las víctimas detectadas eran menores de edad, un aumento del 31% respecto al 2019, y allí también asociamos rápidamente la pandemia, la conectividad y el manejo de redes sociales de todos, aún aquellos que no estaban familiarizados, y los niños y los jóvenes, lo que subraya la vulnerabilidad creciente de la infancia. El trabajo forzoso ya supera a la explotación sexual como la forma más común, 42 frente al 36%. O sea, vamos a compartir datos de Salta. Las redes criminales operan incluso cruzando fronteras con estructura compartida con el narcotráfico. Más datos que tienen que ver con este flagelo de la trata de personas. Desde finales del 2024 en el sitio web, estos son puntos que se han empezado a cuestionar a partir de diferentes instituciones que trabajan, fundaciones que trabajan en la lucha contra la trata de personas y están objetando en diferentes documentos. Por ejemplo, la Alameda emitió un duro documento en la jornada del día de hoy respecto a retrocesos institucionales. Desde finales del año pasado el sitio web oficial del comité no se actualiza, la línea 145 ya no figura en campañas nacionales, no se publicó el plan bienal 2025-2026 que está exigido por ley, las redes sociales oficiales permanecen inactivas del área. El Centro Nacional Especializado funciona con cupos limitados, no se avanzó en proyectos para refugios provinciales y el programa Viviendas Sociales quedó paralizado desde el 2023. Una persona víctima de trata de personas podía acceder en algunas provincias, muy pocas, a una vivienda por parte del Estado, tema que ha terminado. El fondo fiduciario, mediante la ley correspondiente, había compensado a decenas de víctimas, se habla de 70 millones entre el 2019 y 2022, y hay una reparación en este último año de 56 personas con un monto de solo 11 millones. Más de estas estadísticas que fuimos recabando respecto a la trata de personas. Los controles fronterizos debilitados, que también es un tema
que objetan estas instituciones. El DNU 274 retiró a la UIF como querellante en causas por lavado vinculadas a trata, limitando su facultad de reclamar bienes incautados y rastrear ganancias de las redes. La CNRT, que antes colaboraba con la detección en transporte, fue reformada por su rol antitrata, quedó en duda y Migraciones eliminó el control documental obligatorio, tema que hemos tocado aquí en nuestro programa, por parte de las empresas transportistas sobre menores que salen del país. Y un dato más que tiene que ver con este flagelo de la trata y de esta información que fuimos recabando. Hay un dato positivo, una sentencia pionera. Argentina dictó su primera condena por trata sexual mediada completamente por medios digitales, grooming y abuso infantil sin contacto físico. Operativos de mayo de este año desmantelaron redes en el conurbano bonaerense que reclutaban mujeres para pornografía en línea y se realizó la condena correspondiente de un delito de estas características. Traigamos esta situación a Salta, porque a veces pensamos cuando hablamos de trata que estamos haciendo referencia a alguna parte del mundo muy lejana y lamentablemente convive con nosotros porque es tan amplio el término trata de personas. 120 víctimas en Salta rescatadas en el año 2025 y como mencionábamos recién, por cuestiones laborales, la trata laboral, 113 y 5 víctimas de abuso sexual, de trata sexual que forman parte de este flagelo y hay otros flagelos relacionados con la trata de personas. Estos son los más visibles, los más comunes. A propósito de la cuestión de trata de personas, el Ministerio de Gobierno de la provincia emitió un spot en la jornada del día de hoy tratando de que reflexionemos sobre el tema y advirtiendo sobre la trata laboral especialmente. Si alguien te ofrece un trabajo y no te da información clara o te dice que vas a ganar mucha plata en poco tiempo. Si alguien te ofrece que te traslade a otra ciudad, provincia o país con cobertura de traslado y vivienda. Si conoces a alguien presencial o virtualmente que intenta controlarte, manipularte o exigirte que trabajes o hagas algo que vos no querés. Tené cuidado, puede ser trata de personas. Si estás atravesando por esta situación o lo sospechás, comunicate al 145. Es una línea nacional, gratuita y anónima que funciona los 365 días del año, las 24 horas. Y en medio de este día, una polémica que estaba fuera de cualquier órbita periodística. Ayer el canal C5N difundió una charla que mantuvo el ministro Cunio Libarona con un ex agente de la CIA, un hombre polémico que fue muy visible en los últimos tiempos, especialmente por una película que tuvo una importante participación de audiencia en diferentes lugares del mundo. Esta película mostraba la realidad de la trata de personas. Era un hombre que luchaba para rescatar a niños que eran explotados justamente en esta situación. Esta película tuvo una enorme difusión, pero posteriormente se conocieron detalles de quién era Tim Ballard, un ex agente de la CIA cuyos métodos fueron muy cuestionados y de hecho fue denunciado por situaciones de abuso inclusive. Compartimos parte del video que los colegas de C5N difundieron en el día de ayer sobre la reunión del ministro Cunio Libarona con este ex agente de la CIA. Niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a... Lo que quiero yo es verle a usted, ¿cómo puedo ayudarle? No, yo lo que quiero... Con leyes o con... Yo lo que no te traje es... Te voy a mandar en la semana que viene, para que vos tenés una abogada muy inteligente, que yo hablé por teléfono, que vea las figuras penales, los delitos que yo creé. Porque yo los creé el fin de semana siguiente a ver tu película. ¿De qué me habla? Porque empecé a ver que no es lo mismo el rol de la mujer, al rol que ayuda, al rol que financia, al rol del que se vale. Hay muchísimas conductas distintas. Incluso tiene que haber un tema transnacional de delitos que van en varios países. Entonces yo escribí un modelo. Yo te voy a mandar el modelo para que vos me lo mires, que es el modelo que va a ir al Congreso Nacional. Nosotros tenemos un código para todo el país. No es como en Estados Unidos o México que tiene para cada estado. Sí. Entonces yo estoy tratando de unificar un código que me aprueben todos los partidos
para todo el país. Y ahí están las figuras vinculadas a tu materia, digamos. Sí, en eso puedo hacer. Y lo que yo te puedo ayudar es para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país. Yo te consigo medios. Perfecto. Continúa la charla, le dice con qué medio lo va a contactar y de qué manera podía limpiar su imagen. Malentendido, dice el ministro de Justicia, Cunio Libarona. ¿Cuál fue el malentendido? Para eso tenemos que retroceder en el tiempo y recordar que este hombre intentó reunirse con el presidente de la Nación, Javier Milei, no lo pudo hacer. En ese momento, Patricia Bullrich salió a explicar cuáles fueron los motivos que no permitían una reunión de esta persona con el presidente Javier Milei. Para Cunio Libarona esto es un malentendido. Para la ministra Bullrich lo referenciaba de esta forma. El señor Tim Ballard, que efectivamente fue en su momento protagonista de lo que después fue una película muy dura que se llama Sound of Freedoms, Gritos de Libertad, o Sonidos de Libertad, después tuvo una conducta terrible. Tiene 23 causas de abuso y fue echado de todas las organizaciones contra la trata de las que había sido parte. Entonces, por responsabilidad, yo trabajo para proteger a las víctimas de trata. Y el señor Tim Ballard se aprovechó en 23 oportunidades, se aprovechó de gente, de mujeres que las llevaba, las ponía como pantalla para un procedimiento de trata y después las abusaba o intentaba abusarlas. Tiene 23 denuncias. Él quería verlo al presidente y le dijimos al presidente que no, porque el gobierno no puede recibir a un abusador. Si él en un momento fue héroe, pero después fue abusador. Venimos a la justicia provincial. Manuel Cornejo, el exintendente de Quijano, que se encontraba preso por los hechos de corrupción por los que había sido condenado, finalmente venía a un proceso solicitando prisión domiciliaria. Se mencionó en las últimas horas esta posibilidad que analizaba justamente la justicia salteña y se confirmó en la jornada del día de hoy. Un tema que ha tenido una enorme repercusión mediática en su momento, la condena y además a la decisión de que permanezca en prisión luego de que una junta médica arrojó la conclusión unánime del riesgo de salud. La vocal 2 de la Sala 2 del Tribunal de Impugnación, María Edith Rodríguez, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Manuel Cornejo y ordenó la prisión domiciliaria del interno. La última junta médica se hizo el pasado martes 8 de julio con la participación de profesionales del Servicio Médico del Poder Judicial, profesionales representantes del Servicio Penitenciario, un perito de parte de la defensa y una facultativa de parte de la Municipalidad de Campo Quijano. Los profesionales de manera unánime corroboraron el riesgo actual de la permanencia del condenado en el penal debido a su delicado estado de salud, poniendo de relevancia su elevada presión arterial y el riesgo cierto de infarto, que fue el motivo por el cual la justicia determinó la prisión domiciliaria. Otra noticia que en el transcurso de estas horas tuvo repercusión era qué iba a ocurrir con el crimen, el femicidio ocurrido en el Tipal, en un barrio privado de nuestra ciudad. Esa conmoción que generó una muerte de estas características, un hecho más de violencia de género en situación extrema que se vivió en nuestra ciudad, ya tiene fecha de juicio y el abogado querellante dio detalles de cómo marcha justamente este proceso. En el día de ayer ya se terminó de conformar lo que va a ser el tribunal que va a estar a cargo de las audiencias que se fijaron para el mes de abril y mayo del 2026. 20 días calendario se preveó para la cantidad de testigos, pruebas que se van a generar en este debate, digamos. ¿Qué va a pasar de aquí hasta esa fecha? Digo, ¿de qué depende todo este tiempo? No,
Dependía de cómo se conformaban el tribunal, de la disponibilidad también que tengan los jueces que conforman el tribunal en el calendario, porque ya vienen con audiencias ellos también programadas, entonces tenían que tener en cuenta esa disponibilidad de la cantidad de días para que se pueda conformar y prever todos esos días. El imputado en este caso, desde aquí hasta abril del próximo año que se estima pueda comenzar, ¿qué va a pasar con él? No, sigue detenido. Ayer también fue una audiencia de ratificación de la prisión preventiva, donde él tenía 2 años, donde ya venía cumpliendo la prisión, y se hace una extensión de esa prisión preventiva, donde sigue detenido él en la unidad carcelaria. ¿Y como querella, cómo trabajan entendiendo, bueno, los pedidos de la familia? ¿Cuál va a ser el objetivo en este caso de aquí en adelante? No, la familia lo que quiere es que se sepa la verdad, que sea justicia. Por eso nosotros, como la querella, tenemos toda la expectativa en el tribunal. Sabemos que es un caso complejo, que los jueces que van a intervenir tienen que tomar una decisión también en la complejidad de esta decisión, y tenemos toda la expectativa que la justicia salteña esté a la altura de la circunstancia para poder resolver de la mejor forma posible este tipo de casos. ¿Y en este tiempo, hasta el próximo año, pueden seguir sumando testigos, pruebas? Hay un par de pruebas que se tienen que generar, que ya están previstas. Ya se hizo una audiencia donde se aportan todas las pruebas que se van a generar durante el debate. ¿Estiman que pueda ser un proceso relativamente largo? Y está previsto en calendario como 20 días, y donde en esos 20 días de audiencia se tienen que generar todas las pruebas y la declaración de todos los testigos que van a participar. No viene el calendario de pagos porque ya terminó en el transcurso de esta semana y comenzará recién dentro de unos 10 días aproximadamente. Pero vamos a hablar de jubilados y de la cuestión PAMI, porque por estas horas hay mucha expectativa. Mañana es el último día que presta servicio a los afiliados del PAMI el Hospital Militar. En medio de toda la polémica que se generó, los reclamos que se hicieron en las oficinas del PAMI en nuestra ciudad, de la escueta información, por no decir nula información, que llega por parte del PAMI a los medios de comunicación para explicar cómo será la modalidad de atención de estos más de 14.000 afiliados que recibían hasta ahora atención en este hospital, en el Hospital Militar, que atendía pura y exclusivamente a afiliados del PAMI. Se ha mencionado, lo contamos hace algunos días atrás, la posibilidad de que a través del IMAC puedan llevar adelante la atención correspondiente, la metodología, la forma en la que deben acceder, quiénes van a tener que acceder a esta clínica o si van a ir a otras clínicas. Esa información es la que todavía el PAMI oficialmente no ha comunicado, y la respuesta fue: deben informarles desde PAMI Central Buenos Aires. Pero consultamos a afiliados del PAMI en general cómo reciben la atención en clínicas, qué pasa con los medicamentos. Escuchamos diferentes voces respecto a este tema. ¿Cómo es la atención? Para mí muy bien, siempre me va muy bien el PAMI. Muchos jubilados se quejan de las clínicas, de los medicamentos. Yo con los medicamentos no tengo problema en ningún momento, ni con los médicos tampoco. ¿Son muchos los medicamentos? 4. 4 y los tiene a todos, se los dan a todos. A todos, gratis. O sea, sin inconveniente entonces. A mí no. Nosotros no recibimos los remedios que necesitamos. Por empezar, el esomeprazol, que antes nos daban. La levotiroxina me la dan y me la cobran. Antes no me la cobraban. Lo de la presión tampoco me la cobraban. Ahora me la cobran. ¿Cuántos medicamentos son en total? Y total son 7. No consigo remedios, que los tengo que comprar personalmente, porque soy la hija, y si los padres no tuvieran hijos, ya estarían muertos. Porque con lo que cobran y sin la falta de medicación y sin los médicos que no atienden tampoco, están suspendidos muchas veces. Así que ese es el problema. Yo no atiende el Hospital Militar, ¿no? Hasta mañana. Sí, así me han dicho. Pero no, entonces no sabe de nueva, ¿cuál clínica? Me voy a cambiar a la Urcupiña, me han dicho. ¿Le toca la Urcupiña? Sí. Yo he estado internada en el Hospital Militar y ahora no sé a dónde me va a tocar. No sabe nada. No sé nada. A mí me atienden en el Carmen. Ajá. ¿Por el PAMI? Por el PAMI, sí.
De ahí fui operada de los ojos, muy bien. ¿La van a seguir atendiendo ahí en el Carmen? Sí, en el Carmen, me dijeron. ¿Cómo es la atención? La atención del médico de cabecera, qué sé yo, más o menos. Más o menos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Nada, el médico de cabecera suponete te atiende, no te da turno de aquí un mes, 20 días, un mes. Si vos tenés una urgencia, bancatela. A la afiliada que dice, no sé cuál clínica me va a tocar. Bueno, para ellos es lo que pedimos información, para los afiliados del PAMI, especialmente los que miran nuestro servicio informativo y que quieren tener información clara. Vamos a seguir insistiendo seguramente mañana, que es el último día, porque el viernes esta afiliada del PAMI, si tiene una necesidad, ¿a dónde va? ¿Dónde consulta? Esas cuestiones, seguramente mañana habrá respuestas. Lo que no hay respuestas todavía es si le van a alcanzar los votos al presidente de la Nación para vetar el aumento que había aprobado el Senado hace algunas semanas. Recordemos parte de las declaraciones que realizaba Javier Milei respecto al futuro veto que, según indican, estaría presentándolo el próximo día martes. ¿Saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses. El día martes, a último momento, porque tiene un plazo justamente el presidente de la Nación para vetar la ley aprobada, estaría presentándose en el Congreso. Un Congreso que aprobó justamente en el transcurso de los últimos días este aumento jubilatorio extraordinario y además una actualización justamente del bono que reciben los jubilados. En medio de esta cuestión política que se vive, la imagen del presidente de la Nación hablando de este tema, del veto, se ha escuchado en diferentes medios de comunicación. Ha sido realmente un tema que había generado una polémica importante, porque no se sabía si iban a contar con los votos necesarios en el Senado. Finalmente se aprobó y allí surgió el cuestionamiento. El día que se trató en el Senado, surgió la polémica. ¿Por qué Victoria Villarruel dio posibilidades de que se cumpla esa sesión? ¿Tenía la culpa? ¿Lo hizo a propósito? ¿Fue un golpe institucional? ¿Fue una cuestión de traición? Y surgió, sin duda alguna, el momento donde se rompe finalmente la relación del Ejecutivo, no solamente Javier Milei, porque hasta la ministra Patricia Bullrich, el ministro Petri, hablaron de traición directamente de Victoria Villarruel. ¿Hay traiciones entre presidentes, vicepresidentes? ¿Qué significa institucionalmente lo que está pasando en nuestro país? Los miércoles nos visita Abel Cornejo para charlar un poco y tratar de entender un poco mejor todas estas situaciones. Tranquilo los temas que te tiramos como para que charlemos aquí en el espacio. ¿Cómo estás, Abel? Buenas noches. Un gusto, como siempre. ¿Qué es esto? ¿Un golpe institucional? ¿Es un riesgo institucional? ¿Qué es lo que está pasando entre presidente y vicepresidenta? Es una crisis política que no es nueva. La figura del vicepresidente es una figura controversial, sin ninguna duda. No solamente en la Argentina. Hay países que no tienen vicepresidente, como Chile, por ejemplo. Entonces, cuando el presidente se ausenta, lo reemplaza el ministro del Interior. Y la Constitución fija, en caso de ausencia permanente, un sistema que lo va a reemplazar el presidente del Senado o el presidente de la Corte Suprema, pero con la obligatoriedad de llamar a elecciones. Bien. Nosotros, por ley de acefalía, tiene que producirse la acefalía de la República, que se llama, que es cuando renuncian el presidente y vice, como Alfonsín y Martínez, por ejemplo, claro, para que la conducción del país quede a cargo del presidente provisional del Senado y se tiene que llamar a elecciones o elegir entre un senador o un gobernador. Antes era distinta la ley de acefalía. A ver. Antes la ley de acefalía tenía un orden prelatorio que venía presidente provisional del Senado, presidente de la Cámara de Diputados
y si no el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo creo que fue un buen cambio que se hizo en su momento, con una crisis anterior que es cuando se muere Perón. Cuando se muere Perón, lo sucede quien en ese entonces era su mujer, y es la primer mujer presidenta de la Argentina, claro, que es la antesala de lo que va a desembocar en ese episodio luctuoso que fue el 24 de marzo, pero hay en la historia argentina varios antecedentes con distintas características, ¿no? Finocchiaro dijo días pasados, me parece, en la Cámara de Diputados, o lo dijo en algún medio, nuestro país tiene que ir camino a eliminar ya la figura de vicepresidente. Yo estoy de acuerdo con el tema de los vices, es una figura traumática. Mira, si recordamos, José, por ejemplo, el tema Cristina Cobos. Lo recordamos los otros días porque se cumplían creo que 41 años. 21 años. 21 años. Del voto no negativo, no positivo. No positivo de Julio Cleto Cobos. Ese fue un final durísimo, en vivo y en directo, creo que midiendo prácticamente lo mismo que un partido de fútbol. Claro, eso fue tremendo. Antes de eso, de la Rúa Álvarez. Sí, mira, justo estamos observando el momento donde Julio Cleto Cobos, nervioso, hace referencia después de una larga alocución para decir mi voto no es positivo. Así es. Sí, y recordabas lo del 2001. Lo del 2001. Antes del 2001, hubo muchos años antes, cuando Arturo Frondizi era presidente, el vicepresidente, que era Alejandro Gómez, no estaba de acuerdo con el viraje que había dado Frondizi respecto a los contratos petroleros. Pero Gómez tuvo una actitud, a mi modo de ver, muy digna, y no estando de acuerdo con el presidente, renunció, ¿no? Antes de Gómez pasa otra cosa. Gobernaba la Argentina Roberto Marcelino Ortiz, que empieza a quedarse ciego por la diabetes y pide una licencia prolongada, y lo reemplaza Ramón S. Castillo. Sí. Ahí habían dos posturas en el gobierno porque estaban sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Ortiz era partidario de los aliados, Castillo tenía simpatías por el eje, y sucede que en un año, en 1942, se muere Ortiz, que era el presidente efectivo, sí, en uso de licencia prolongada, se muere Marcelo Torcuato de Alvear, que había sido presidente de la Nación y en ese momento era presidente de la Unión Cívica Radical, y se muere Agustín P. Justo, que también había sido presidente de la Nación, es decir, que el país queda huérfano de liderazgo, ¿no? Claro. Antes hay otro episodio traumático también, que es con la renuncia del presidente Luis Sáenz Peña y la asunción al poder de un salteño que era José Evaristo Uriburu. Y antes, en la revolución del 26 de julio de 1890, con la renuncia de Miguel Juárez Serman, asciende al poder Carlos Pellegrini, sí, un gran presidente argentino, ¿no? Sí. Recordado por lo del Banco Nación y por el billete. Y por el billete y por ser denominado piloto de tormentas. Pellegrini va a morir muy joven después que deja la presidencia, porque probablemente él se había enfrentado a Julio Argentino Roca y tenía una visión distinta a la de Roca en cuanto a la apertura democrática. Pellegrini históricamente tenía una relación muy cordial con Hipólito Yrigoyen y él estaba de acuerdo con lo que después fue la ley Sáenz Peña, ¿no? Claro. Son esas pérdidas grandes que tuvo este país en ese sentido. Pero como vemos en esa reseña, prácticamente de los albores de la nación hay rispideces entre presidente y vice. Vos sostenés entonces que esa posibilidad de eliminar la figura presidencial, que si mañana... Vicepresidencial. Vicepresidente, no, presidencial no sería. Ya ponemos otra figura, un emperador en la Argentina. Bueno, sí, ojo. ¿Se puede ir camino a esa mirada cuando un diputado lo dice de esta forma? Recordamos la historia reciente, porque los tres hechos de vicepresidente son Chacho Álvarez, Cobos y ahora Victoria Villarruel. Es todo muy reciente. Es todo muy reciente. Lo que pasa también es que hay algo que molesta, pero hay que decirlo. Apenas asumió el presidente Javier Milei, yo publiqué en un medio La Hora del Congreso, se llamaba el artículo. Y es como que el Congreso de la Nación molesta al Poder Ejecutivo, desde la óptica del Poder Ejecutivo.
Y en una república hay que acostumbrarse que hay que discutir temas, por ejemplo ahora, el tema jubilaciones y discapacidad. Sí. Bueno, sería un escándalo que no se discute en el Congreso eso. Yo tengo una postura que no pueden ser carne de cañón los jubilados en ningún tipo de ajuste económico, y lo son. ¿Y quién defiende sino la ley a una persona? A mí no me gusta hablar de discapacidad, sino de personas con capacidades diferentes, porque me parece absolutamente discriminatorio. Pero ¿quién sino la ley, y que se cumpla la ley y que hayan los fondos para esas personas con capacidades diferentes? Es como muy perverso el tema, porque son dos, o los dos sectores, yo agregaría toda la parte de la niñez que está desprotegida, los tres sectores más vulnerables que tiene una sociedad. Pero es necesario que el Congreso es la Casa de las Leyes, los diputados representan al pueblo, a la nación argentina, y los senadores a las provincias, y esas discusiones hay que darlas sin temor, porque ahí es donde se funda las bases de la República, y funciona el sistema de peso y contrapeso, en el sentido de que nosotros tenemos un país, a mi modo de ver, hiperpresidencialista, cualquiera sea el presidente, que se agudizó con la última reforma constitucional. Ahora, te aprovecho en tu experiencia como juez, hombre de corte. ¿Todo se debe judicializar? Porque hoy dice el presidente de la Nación, si no avanza el veto, directamente lo mando a la justicia. O sea, si no hay un acuerdo político, va toda la justicia. Hoy define toda la justicia. Inclusive hasta los recursos de la Nación que no le envían por Fondo de Incentivo Docente, por ejemplo, a la provincia de Salta. Uno de los grandes jueces que tuvo la Corte Suprema de los Estados Unidos, que allá se llama al revés, es Suprema Corte, fue Felix Frankfurter. Y él decía que los jueces están para mirar hechos del pasado. ¿Qué se lleva a la justicia? Un hecho que ocurrió. No están para gobernar los jueces. Porque entonces habría un avance sobre cualquier vía de acción o vía ejecutiva que es necesaria para el buen desempeño de un gobierno. Entonces, justamente, ¿cuál es el órgano que ha pensado alguien como Juan Bautista Alberdi que esté al medio entre el Ejecutivo y la Justicia? Es el Poder Legislativo. Y por eso la Corte muchas veces, por ejemplo con aumento de jubilados, en el caso de Chocobar, de allá lejos y hace tiempo, dijo, es el Congreso de la Nación el que tiene que evaluar una ley donde haya un aumento acorde para los jubilados, por ejemplo. No es un tema nuevo ya. Es un tema que se viene repitiendo. Por eso es la importancia del Congreso, por eso es la importancia de los legisladores, y por eso también lo indispensable que existan discusiones en un marco de respeto, en un marco de tolerancia, pero que son cuestiones esenciales y fundamentales, no ya del punto de vista, digamos, lírico de la República y las instituciones, sino de algo de lo que la gente pide, que es solucionar sus problemas. Nada menos. Nada más y nada menos. Abel, gracias por ayudarnos a pensar un poco más de este tema. Un gusto. Que estés muy bien. ¿Venís el miércoles que viene? Sí, señor. Bueno. Si me aceptan. Por supuesto. Pausa, y cuando regresemos nos reencontramos con más información en la pantalla del 11. Fíjate, mirá, linda la ciudad de Salta como siempre, con mucho turismo a esta hora. Todavía los porteños bonaerenses están de vacaciones, así que así estamos disfrutando de la ciudad de Salta.